¿Qué santas cartas? Un podcast de tarot y muchas cosas más con Mora y Pedro. Hoy hablamos de la papisa. Si te pregunto qué opinas de una mujer papa, ¿qué se te cruza por la cabeza? Una mujer papa. Sí, una mujer que de pronto esté en lo más alto de la jerarquía de la iglesia. Por un lado me parece magnífico que una mujer llegue a esa jerarquía sin tener ningún obstáculo, o sea, que haya llegado me parece genial. Por otro lado, como un juego con el binarismo, porque ya es contradictorio decir una mujer papa. Es una contradicción en las palabras frente a la iglesia, ¿no? O sea, frente a lo que estamos hablando desde la iglesia, creo. Pero... Sí, o sea, acá hay algo que de pronto se nos arma un nudo en la cabeza. O sea, el tarot tiene esto, que la segunda carta con un número, en el número 2, de pronto tenemos una mujer papa, la papisa. De hecho, es una mujer que está ataviada con una túnica y tiene una tiara papal. O sea, es la corona que llevan los papas. Está leyendo un libro, podemos presumir que puede ser la Biblia o algo así. Hay algo que igual me gusta mucho porque es como si es una mujer, pero no por darle la fuerza al hombre, pero que haya llegado a ese lugar que siempre tiene el espacio de un hombre normativo. Me parece que tiene mucha fuerza. Igual en toda esa especie de contradicción y temática, yo siento que si con el mago empezamos a hablar acerca de performance, porque el mago es alguien que está haciendo un show a cambio de unas monedas, acá entramos en otro tipo de performance que yo siento que es la performance de género. O sea, de alguna manera, como la gente que fue creando el tarot ha decidido poner esta carta, que en realidad lo que hace un poco es subvertir eso. O sea, nos hace un moño en el cerebro porque nos presenta a una mujer ocupando el cargo que tradicionalmente fue ocupado simplemente por hombres cis, o al menos los que conocemos eran todos hombres cis. Y a mí esta carta también me genera como mucha confusión y contradicciones, porque por un lado siento que el significado de la carta se fue secularizando mucho con las reversiones del tarot, donde se le cambió el nombre a suma sacerdotisa, entonces se le quitó esa cosa de jerarquía de la iglesia. Uh-huh. Y es una carta que cuando se habla de la suma sacerdotisa se nos habla como de este poder espiritual femenino, intuitivo. O sea, que le quita un poco esta ambivalencia de la posición de un hombre donde está una mujer. Claro. Que creo que es lo más rico. A mí me parece como riquísimo en el sentido de que tiene una energía diversa, entonces se puede poner en juego un montón de cosas. Sí, y es que a mí cuando veo el tarot de Marsella no puedo evitar ver eso. Es como, es una mujer pero con la corona del papa, es la tierra papal, y eso, ahí yo no puedo terminar de secularizar el significado. Sí, total. Y un poquito hay como... Creo que nunca escuché a nadie decir esto, pero a mí sí me pasa, y que lo asocio mucho con una de las dos leyendas que hay alrededor de esta carta, que un poquito es la papisa Juana y la papisa Manfreda, que ya vamos a hablar de estas dos en breve. Pero es que bueno, una de ellas, la papisa Juana, en realidad fue una impostora. Ella fingió ser un hombre, ella adoptó como una identidad masculina pública para seguir escalando posiciones en la jerarquía de la iglesia. Al menos eso es lo que cuenta un poco la leyenda, el mito, y que durante varios siglos esto fue como una especie de idea reconocida por la propia iglesia, aunque hoy día dicen como no hay como hueco entre los papas que se supone que sucedió en el año 800, en el siglo IX, como para que hubiese habido una mujer papa. Claro, no encaja en la línea del tiempo. Total. Pero bueno, no importa si es real o no, me parece que es magnífico igual la historia. Es como ya la historia me parece increíble. A mí lo que me trae un poco entre la historia y la carta del tarot de Marsella igual es que la cara de la mujer me lleva a algo como muy de silencio, no sé por qué, como muy para adentro de saber lo que tiene que... A ver, una persona que se ha escondido, aparte su género, para poder ocupar un lugar, ha tenido sí o sí que estar como
muchas cosas en silencio, ocultas, o no decir todo. No sé por qué a mí me trae un poco la introspección o la sensación de sabiduría interna, no exaltada ante como lo que estábamos viendo del mago, que era para afuera, la performance. Esto me parece que me da la sensación, o la carta me trae como una cosa más introspectiva, por lo menos, o una estrategia más pensada y no tan como despampanante y atribuyéndola a todos lados. Sí, no parece una carta de acción como era el mago, que es como, bueno, hay que hacer porque hay que comer. Esta en realidad parece que lo que está diciendo es como que hay que callar porque hay que comer. O sea, al contrario, pareciera que está tomando una estrategia opuesta. Hay una película igual. Sí, hay una peli por Lee Bullman, viejísima, en blanco y negro. Sí. Yo me la vi hace relativamente poco, año y medio. Es muy aburrida, no la vean si no tienen ganas. La quiero ver. Bueno, está buena para analizar porque aparte son todos primeros, hay muchos primeros planos como para describir la cara de Juana cuando la ponen en juicio de por haber pasado todo el hecho de cuando la descubren, ¿no? De, bueno, a ver, vos sos una mujer, no sos un hombre. Y la llevan, es como la peli muestra como toda la parte del juicio, creo. Si no recuerdo mal, no sé si vos la viste hace. No. Bueno, y hay muchos, por ahí no lleva al caso, pero hay muchos primeros planos en la cual no hay tanto diálogo, pero muestran el sufrimiento de Juana frente a estos hombres diciéndole que, a ver, vos no sos un hombre. Te ocultaste durante todo este tiempo. Es muy cruda. Bueno, es que la leyenda tiene como dos relatos, o sea, tiene dos hipotéticos finales, teniendo en cuenta que esta mujer realmente haya sido papa y acompañada por un amante que también tenía jerarquía en la iglesia, que la ayudó en esta especie de engaño. En realidad, ahora quiero hacer un pequeño disclaimer cuando termine de contar los dos posibles finales. Los dos finales de la historia está que ella termina pariendo durante una procesión. O sea, en una procesión ella estaba embarazada, no calculó bien el tiempo que quedaba para que se complete el embarazo y parir, y entonces dio a luz en medio de una procesión. Una parte de la leyenda es como terriblemente cruel, que la gente la apedreó en ese momento como castigo por su engaño, que me parece la más aleccionadora y brutal, que esa para mí es como la versión de la leyenda que contaría la Inquisición, hacia el estilo de como sos mujer, quédate en tu casa lavando los platos, quédate cocinando. O sea, porque la gente te va a odiar si haces otra cosa que me parece muy extrema. Pero la otra versión de la leyenda cuenta que ella murió a luz durante el parto. Y según se dice, fue como en una calle en Roma, en el Vaticano, y que el Papa no pasa por ahí. Es como parte de los mitos. Una calle que el Papa no pasa por ahí. Se sabe que no pasa. No transita por ahí. No sé qué tanto es real esto y qué tanto es leyenda, pero está como esa especie de mito. Bueno, pero es interesante también traer al plano de el rechazo, o también esto del inconsciente. No es una calle que existe, que está en el Vaticano y que no pasa, ¿no? Que no hay forma de que pueda verlo, que se pueda hacer presente, visible. Sí. Hay algo que a mí me parece como tremendo de la historia de la papisa Juana, cualquiera de los dos sean los desenlaces que tenga la leyenda, es que pareciera contarnos una idea del género donde el género está determinado por la biología. Es decir, sos un cuerpo gestante, entonces sos mujer. Y si estás ocupando un cargo que fue diseñado para un hombre cis, entonces sos una impostora. Exacto, no podés, eso no existe. O sea, es una idea muy binaria de lo que es género, sexo, identidad y expresión de género. Es que en esta carta se pone en juego esto del binarismo, Total. Se pone en juego porque no ¿cómo decirlo? La papisa no necesita de estos binarismos, no está en ellos. Ella hace un poco lo que quiere. Yo quiero ocupar el rol de un hombre, no me importa, ¿no? Voy y lo ocupo. ¿Tiene un poco de eso? Sí. ¿A costa de qué? Hay que ver. Bueno, pero claro, es que ahí está la otra palabra que a mí me surge. Una es como la de esta especie de idea como de disfraz u ocultar, o como hay algo que está como tapado, porque es como, claro, no voy a mostrar que soy una persona gestante.
nacida con determinado sexo biológico, o sea, no quiero que se enteren, para poder tener claro, para poder llegar a una posición. El beneficio del hombre al final es en esto, ¿no? Como no hay opción de una mujer que llegue a ese puesto. Claro. Y la otra idea que me viene a la mente es la de renuncia. A su género. Y renuncia a determinadas cosas, porque a fin de cuentas, si lo pensamos de una manera más real, de una mujer con jerarquía dentro de la iglesia, pensamos, no sé, en una madre superiora, en una abadesa, en definitiva en una monja. Sí, total. Y es una mujer con un libro, está leyendo, o sea, en la carta en realidad no está leyendo, la carta está mirando, parece, hacia el horizonte y con un libro en la mano. Pero sabemos que era una época donde, para empezar, nadie recibía educación formal, las mujeres menos. Entonces esa especie de renuncia, que es por ejemplo el caso de personas reales de la historia como Sor Juana Inés de la Cruz, que es como, bueno, me meto a monja porque yo lo que quiero hacer es estudiar y leer y escribir, y si no, no lo voy a poder hacer. Sí, estratégicamente. Es como esa especie de renuncio a algo en pos de otra cosa. Hay algo de... Sí, mi pregunta es la papisa habrá querido renunciar a ser no mujer, porque siempre no termina de transformarse, no es que es un chico trans llegando a ser papa, ella sigue siendo mujer a pesar de estar encubierta, ¿o no? Bueno, en la carta sí, porque la carta es la papisa. Claro. La carta está dándonos como una identidad femenina, ocupando una jerarquía religiosa. Ahora, cuenta también la leyenda que después de este escándalo de que se descubrió la procesión, empezaron como a revisar a los próximos papas, es decir, realmente tenían pene y testículos. Y que bueno, que también quedó como parte de la leyenda, no está comprobado que realmente es todo mito, pero sí, es mito, pero bueno, o sea, todo es lo interesante de la historia también. Claro, o sea, el tarot se ha apoyado mucho en estos mitos que transcurrían en la Europa de fin de Edad Media, principio del Renacimiento. Y la otra historia que a mí me parece maravillosa, la conozco hace poco y de pronto me parece mucho más reveladora que la historia de la papisa Juana, porque la historia de la papisa Juana me parece que termina teniendo como esta especie de rol aleccionador, ¿no? Al estilo de estamos determinados por el sexo biológico, ocupa el rol que la sociedad te ha asignado. Bien, sí. Vale. Un poco, sí, así. Sí, eso de que la biología te va a traicionar, vas a parir en un evento público. Te pone mal. Sí, bueno, nosotros creo que como generación ahora estamos queriendo cambiar estos paradigmas y que porque haber nacido con pene o vulva eso no determine lo que vamos a hacer en el resto de nuestras vidas. Pero otra historia que a mí me pareció maravillosa, empecé a investigarla hace poco, es la historia de la papisa Manfreda o Maifreda, que tiene un trasfondo mucho más particular, y esta persona sí aparentemente existió y ya no sería tan legendario. Fue una persona quemada en la hoguera, es Maifreda di Pirovano. Sí, di Pirovano. Sí, Maifreda di Pirovano. Por alguna razón encontré mucha más información en portugués de esta mujer que en castellano. Vaya a saber. Bueno, quién sabe. Sí. Y bueno, resulta que era de una orden de las Humiliatas. Y esta orden entró en contacto con una especie de mujer que, si bien no estaba ordenada, llevaba una vida ascética de renuncia. Okay. Que era Guglielma de Bohemia. Guglielma de Bohemia era una mujer que se autodenominaba como la segunda venida del Espíritu Santo en la tierra. Esto no es moco de pavo. ¿Pero se autodenominaba como un delirio místico o...? Bueno, ¿quién sabe? Bueno. O sea, a esta altura aquí podemos saber. Sí. Guglielma de Bohemia parece que dice que sí, que su existencia era como un producto del Espíritu Santo, que iba a haber como una nueva revolución eclesiástica y que sí... que iba a ser como finalmente la redención de todo el mundo, que su cambio iba como
también igualar esto de los géneros, que las mujeres iban a ocupar posiciones jerárquicas dentro de la iglesia, como... Bueno. Si esto hubiera prosperado, hoy día estaríamos en el año 5000. O sea, claro, no era necesario todo lo que estuvimos luchando hasta ahora. No. Estaríamos muchísimo más avanzados. ¿Qué pasó, Manfreda? ¿Y qué pasó? Que... bueno, Guglielma decía que sí, que su nacimiento también había sido anunciado como el nacimiento de Jesús, que el arcángel Rafael se le había aparecido a su madre y que le iba a decir, se le apareció un Pentecostés y le dijo que iban a ser el próximo Pentecostés. Guglielma parece que empezó a tener como un montón de seguidores, empezó a formarse como una secta oculta alrededor de ella, los guglielmitas. Es muy difícil de decirlo, perdón. Y dentro de la orden que parece que tuvo muchos adeptos, o adeptas mejor dicho, fue la de las humiliatas. Ok. Donde estaba Maifreda, la hermana Maifreda. Ok. Muere Guglielma y eligen a Maifreda mujer papa. Y esto es real. O sea, esa es la gran papisa verdadera. Sí, la cosa es que la iglesia oficial de Roma se entera y dice al fuego con toda esta gente hereje y herética que está renunciando a las santas verdades de Jesús, porque no va a venir no va a haber ninguna venida de Jesús ahora, y mucho menos en una mujer, al fuego con todo el mundo. Ella y todos. Sí. Y sí, o sea que muerta en la hoguera. Muerta en la hoguera en juicio de la Inquisición. ¿Pero estuvo un tiempo igual? ¿O no creo? No prosperó, digamos. No, digamos que no prosperó. No es que tuvo un papado de 20 años. Fue un intento que no. Fue un intento que no prosperó. Entre las cosas curiosas, parece que a los huesos de Guglielma de Bohemia los tiraron a la hoguera también, porque también la castigaron, aunque ya estuviese muerta. Ay, ok, muerta y todo, mira, queremos que te incendies porque... Sí, cosas locuras que había en esa época, porque estamos hablando del año 1300. 1300 después de Cristo. Sí. Bien. Uno de los primeros tarots que tenemos conocimiento es el tarot Visconti Sforza, que es un juego de cartas, y hay una papisa que tiene una túnica de color marrón, como llevaban las humiliatas, también con tiara papal, y se supone que es la papisa Manfreda. Ay, pero qué lindo tener también esta imagen, como un poco la honra. Y es que para decir. esta papisa me gusta 1000 veces más que la papisa Juana, porque la otra parecía ser que era como simplemente una impostora, Pero también tiene su cuota de valorable, ¿no? Haber llegado a el puesto siendo una impostora, con todo lo que se pone en juego. Y es más una peli de aventuras. Sí, a mí me gusta el poder haber pasado todos los obstáculos y haber llegado y decir, mira, pude engañar a todos estos que son unos flor de nabos. No sé, tiene su cuota, aunque es un mito. Quién sabe si fue real o no. De la papisa Juana, igual hay otras teorías que en realidad se le llamó así a determinado papa porque era como débil ante la iglesia ortodoxa de Constantinopla. Qué necesidad de asociar la debilidad con la mujer, ¿no? Ojo que hay otra leyenda de origen del nombre que es opuesta, que parece que la madre de uno de los papas era como una mujer tan poderosa e influyente que en realidad estaba manejando todos los hilos de la política de Roma desde las sombras, que en realidad decían que la verdadera papisa era ella. Ok. O sea que por un lado sí nos habla de poder. A mí lo que me interesa traer todo esto es como para sacar un poco esa especie de imagen como inocente y pura, y que simplemente la papisa es como intuición y esa como profundidad y clarividencia. Es como no, acá había estrategia también. Había estrategia, acá había cabeza, había saber qué callar, qué decir, cómo posicionarse en un mundo que está completamente convulso. Sí, yo veo que, a ver, me trae mucho de una persona rodeada de mucha presión, teniendo que salir, teniendo que saber cómo salir, saber cómo moverse. A mí me trae un poco eso. Hay algo que me gusta mucho de esta imagen, así de tener el libro, pero con la mirada en el horizonte, es como, bueno, un poco de conoce la historia, conoce lo sucedido, entonces eso te permite estrategia. Como un poco el saber permite estrategia. Claro. Era como... Hay una frase, investigando un poco sobre la papisa, que me gustó mucho,
que dice: quien mira hacia afuera sueña y quien mira hacia adentro despierta, de Jung, obviamente. Sí, hermoso sí, Jung. sí. Pero creo que como tiene un poco de eso, ¿no? El que mira hacia adentro, un despertar, una sabiduría, una estrategia en la cual sabe moverse, sabe qué paso dar sin dar un paso en falso, sin caerse, sin... A ver, es algo que con esto que decías quiero preguntarte a ver si opinas lo mismo que yo, porque antes decíamos como, bueno, el mago es una carta que no tiene tiempo para reflexionar. No, claro. Pero para tener ese tiempo para reflexionar, ¿no hay que hacer alguna renuncia de algún tipo? 100%. O sea, y esa creo que es la papisa tiene el tiempo para reflexionar. Y como decías esto, como para mirar hacia adentro. Sí. Pero porque, claro, se metió de monja. O sea, no tiene que salir a trabajar. O sea... Claro, claro. A ver, a mí cuando investigué un poco, si bien me costó esta carta, yo la verdad me identifiqué bastante con esta carta. Porque tiene esta cosa de necesitar ese tiempo. A mí me pasa, a ver, esto lo voy a hacer personal, no sé si después va a salir al aire o no, por ahí lo cortamos, no lo sé, pero me cuesta mucho amo estudiar y me cuesta mucho encontrar el tiempo para estudiar y tengo que hacer una renuncia a salir a tomar birras con mis amigos para quedarme leyendo en mi casa de algo que me va a instruir muchísimo. Y me duele, claro que me duele, no voy a ser una dramática, pero a veces voy y me tomo unas birras y me la paso bomba, y hay otras que digo, bueno, hoy no, hoy me cunde más la verdad quedarme leyendo sobre esto porque necesito saber un poco más de esto. Pero esa renuncia que recién me estabas diciendo es un poco eso a nivel banal de hoy en día, es lo que digo. Uno renuncia, ya sea a estar con sus amigos, a, no sé, para mí en este momento lo único que se me viene es estar con mis amigos, la renuncia más grande por meterse para adentro, estudiar, entender, dar una reflexión, darle una vuelta también. Es ese tiempo en el cual procesás todo lo que te pasó en ese momento, ¿no? Uno vive fuera, vive. Y si vos no te metés para adentro para ver qué viviste y entender lo que viviste, yo creo que no tiene ningún sentido todo lo que estás viviendo. Se necesita volver adentro y decir, mirá todo lo que viví, como cuando haces un viaje. Te vas de viaje, volvés, resignificás todo lo que viajaste. No solo lo sentís y lo experimentás, sino que le das un sentido cuando decís, mirá, estuve acá, estuve allá, sentí esto, mirá lo que me pasó con esto. Uno le da otra vuelta. Y para mí esta carta es un poco ese momento de, le doy esta vuelta, ok. No sé. A ver, dos preguntitas que me aparecen en la cabeza y quiero ver qué opinas. Porque por un lado me parece que estamos como... O sea, hay cantidad de textos que tiran así como cosas que son súper binaristas, como el mago al principio masculino y la papisa como súper receptiva. Pero a mí me parece que si vamos a hablar de polaridades, un poco siento que el mago nos presenta acción y esta carta nos está presentando reflexión, que no quiere decir inacción ni receptividad, pero es otro tipo de actividad, como no hacia el exterior, es como me parece más interna, más... Yo creo que es más individual, no va por la acción o la inacción, porque creo que es muy activa de todas formas, sí, pero muy individual, porque tiene que ser activa en su reflexión o en lo que tiene que procesar. Para mí, dentro de lo que estuvimos hablando, es una carta de procesamiento. Ahora. ¿O no? Claro que sí. A mí me parece que bastante que sí. Que en realidad un poco siento que la vida espiritual y contemplativa, aunque no todas las órdenes religiosas son contemplativas, pero que sí implica eso, implica el detenerse, implica esta clase de observación y contemplación de la vida de una manera que no sea generando cosas, que no se genera activando. Igual a lo otro que iba a preguntar era del recorrido que estamos haciendo todavía, que recién empezamos dentro de los arcanos mayores del tarot. Decimos, bueno, la papisa renunció a determinadas cosas porque claramente es una figura religiosa, o sea, en una época en que la religión ya empezaba a como prohibir la sexualidad en sus miembros, o sea, digo, monjas y sacerdotes iban a tomar votos de celibato. O sea, hay una renuncia, pero por el otro lado, la actividad continua es esa renuncia a la reflexión. Entonces, como que la vida nos empuja de una manera o de otra a renunciar a algo.
toda decisión es una renuncia y una elección. Y nosotros estamos viviendo constantemente tomando decisiones. Sí. Ya hablaremos de decisiones en otra carta, pero de todas formas es eso. Sí, constantemente estás renunciando a algo por elegir otra cosa. Y creo que invita a renunciar por elegir algo, ¿no? Sí. Creo que también lo que se me viene también hablando de todo esto es una elección por ella. Creo que se elige a ella misma, como un amor propio. No quiero caer en la típica amor propio, pero se elige a ella misma, no elige desvivirse, irse o fundirse con un otro. Elige la sabiduría, se está priorizando. Elige refugio, pero para mí es como se está poniendo primera. Ella está como, me pueden pasar un montón de cosas, pero primero estoy yo. Hay algo que sí, me gusta eso, me gusta también la idea de refugio, ¿no? Porque claro, si antes decíamos como renuncia o esto de interpretar un papel que tal vez no te estaba asignado, entre comillas, muy entre comillas, naturalmente, bueno, pero ¿por qué? Y bueno, por refugio. Claro. O sea, por refugio. Mi pregunta es algo que me quedó una duda que por ahí vos me la podés responder. Tanto como en el de Rider, como en el de la Terror y como en otros tarots también que he visto, existe una luna en el piso. En el de Rider la pisa, no sé por qué, la toca. Y acá está la lunita como en el de la Terror, como en una cajita de tabaco. ¿Qué tiene que ver la luna? Bueno, no tiene nada. La luna, esto claro, yo lo asocio más a esta especie de secularización y más esta relación con una mujer sacerdotisa, que la asocio mucho más no a la cultura cristiana, y siento que es ahí, tipo, quitándole el título, el significado es completamente opuesto. Porque no es lo mismo una mujer papa en lo que significa para nosotros, personas occidentales, toda la tradición de la iglesia, que pensar en una mujer chamana, en una mujer que tiene una función religiosa dentro de alguna cultura pagana o de otra cultura. Que ahí es otro tema, ahí sí podemos hablar más de la mujer intuitiva, de esta especie de sabiduría femenina, de una sabiduría no racional, heteropatriarcal. Y la luna es un astro que siempre fue muy asociado a lo femenino. Y la luna, ya previo a la época medieval, tenía cierta connotación femenina. O sea, el sol como astro principalmente masculino y la luna como astro principalmente femenino. Y como dos principios complementarios. Entonces sí, por eso es que nos aparecen imágenes de papisas, de sacerdotisas con lunas. Bien. Sí, me había quedado la duda, como que tendrá que ver, ya que se repite bastante y es un símbolo que está presente, más menos, pero está presente de alguna u otra forma la luna en esta carta. Sí, aparte la luna siempre claramente está asociada a la noche, entonces eso es un poco totalmente para adentro, introspección, no sé, la noche tiene ese es como mira, haciendo esa asociación, y por eso te digo que es una carta que me resulta compleja, porque también depende del mazo, me sugiere cosas muy distintas. Porque esto de la luna, lo lunar o lo nocturno lo asocio con lo no racional, lo que pasa por otro lado y por otro saber. Pero sin embargo la papisa del tarot de Marsella tiene un libro. O sea, está leyendo, y eso yo lo asocio mucho con el saber intelectual. Sí, no es inconsciente, al contrario, es muy consciente. Total, es la que lee, es la que sabe la historia, es la que lee la historia, es la que sabe cómo fueron contadas las cosas. Sí, depende de cada carta, tiene como una variante más que te puede llevar hacia otros lados. Mira, hay otro mazo, no lo tenemos acá, pero es el mazo que fue diseñado por Jodorowsky y Camoán, y por alguna razón decidieron ponerle un huevo detrás de la papisa, porque querían exaltar el simbolismo de que era una mujer gestante. Y a mí eso me cuesta un poquito, porque para mí, te repito otra vez, o sea, bueno, lo podemos asociar, por ejemplo, a la papisa Juana, que era una persona gestante, pero cuando la veo así, yo digo como, es una monja. O sea, es una monja sin intención de hecho, podría ser esa renuncia, o sea, veo más la renuncia en esa mujer gestante o esa mujer
que tener que describirla. O sea, veo que eso sería más la renuncia para poder ser esta papisa con esta fortaleza y este poder y esta sabiduría por sobre todo. Sí, en la iglesia de tradición cristiana, la vida religiosa implica una renuncia tanto a la sexualidad como a la procreación. Claro. Cuando sale esta carta, ¿a vos qué te lleva? O sea, ¿qué te...? Al estilo, por ejemplo, me estás preguntando algo y sale esto, ¿cómo lo interpreto? Sí. Bueno, siempre decimos que es contextual y hay que ver de cómo era la pregunta y qué sale alrededor. Pero sí, lo asocio mucho a eso, que es una carta que está indicando como, ya sea tanto como consejo de mejor guardarse, o como problema, o decir como, bueno, estás como bloqueando determinada parte de tu vida. Y por otro lado siempre me hace pensar como en reflexión, en decir como no es momento de acción, es momento de análisis, es momento de leer lo ocurrido, es momento como de tratar de observar la situación. Y sí, por último, ahí sí yo lo asocio más a esta especie de idea también como de silencio, por ahí de renuncia. Por último, esto como idea de performance, hay que guardarse, interpretar el papel. ¿Puede ser de dejar de ser tan performativo? Uy, es que yo la veo muy performada. Está súper dragueada. O sea, tiene como. Está con un traje enorme que cubre toda la carta. Es más el traje que ella. Claro. O sea, es como. Claro, hay algo ahí. Sí, para mí, si sale esto, lo primero que te voy a decir es tranqui, pausa. Analizar la situación, no te tires de cabeza de una. Vale. Es una carta que me parece que pide pausa y análisis y reflexión. Después vemos desde dónde lo haces el análisis. Claro. Si desde la parte racional, si desde la parte intuitiva y todo, pero es una carta que me parece que te está diciendo no te tires ya. O sea, como... Dale tiempo de maduración. Pensá un poco. Te voy a ser sincero, no es mi carta favorita. Yo creo que ahora que la estuvimos analizando más, la quiero un poco más. Sí. Me cuesta todavía, pero la estoy empezando a querer más. Creo que la quiero mucho más gracias a la papisa Manfreda. Sí, la verdad que le tiene mi cariño, pero no es mi favorita. Es como igual hay algo que cuesta, ¿no? Pero bueno, creo que fue interesante el análisis que le fuimos dando. Sí. Lo que pasa es que creo que está muy alejada de una realidad que vivimos hoy. Entonces eso también cuesta. Bueno, por eso... esto de la renuncia a la sexualidad, de la renuncia, creo que está muy alejado. Por eso es que yo... quiero a veces traerla con esta especie de idea de que me parece que hay que seguir como pensando y problematizando y discutiendo, que es el tema de lo que es la identidad de género, el sexo biológico y cómo esas performativas se dan en la sociedad. O sea, porque esta carta habla de esto, es una mujer, o sea, dicho de manera burda, bruta, y como fue pensada esta carta en el momento que fue pensada, es como una mujer haciendo de hombre. Claro. O sea, era un drag king. Sí, total. Y digo, hoy bien podemos discutir, bueno, sí nació con vulva, pero es un hombre. Es un hombre. Entonces, ¿por qué le están negando ese rol? Claro, la cosa es esa. O sea, para eso no tendríamos ni que ponerle la papisa, ¿sería? Bueno, pero el castellano tiene género por todas partes. Todas las palabras tienen género. Todas las palabras tienen género, sí. Pero sí creo que nos ayuda a pensar eso. Y luego está todo esto otro que también es el contexto histórico y que está bueno seguir pensándolo. ¿De qué manera nos interpela? Sí. ¿De qué manera nos interpela tanto estas historias aleccionadoras como esta historia de pronto una mujer que fue declarada papa y que si tal vez la historia hubiese seguido por ese camino, hoy día viviríamos como una sociedad mucho más libre? Claro, no tendríamos que estar luchando o haber empezado la lucha tan tarde. Pero interesante igual pensar alrededor de esta figura, ¿no? Sí, yo creo que trae lo que tiene que ser, ¿no? Reflexionar, meterse un poco para cuestionarse ciertas cosas, darle tiempo. ¿Crees que...? Yo creo que estamos como ya redondeando, ¿no? Sí. Porque fuimos sobre todo, pero te quiero contar como una anecdotita que a mí me gusta mucho, que es la papisa en el mazo, en la máquina de tarot de la Terror, es Cher, la cantante y actriz Cher. Y ella en una entrevista contaba que la madre le dijo, hija, ¿por qué no te casas con un hombre rico?
obviamente Cher ya era súper famosa, era una estrella pop hacía rato, entonces como dinero no le faltaba. Y ella cuenta que le respondió a su madre: mamá, yo soy un hombre rico. Ok. Claro, genia, ¿no te claro. parece que acá un poco cuadra la figura esta? O sea, como en la performatividad social, claro, era una mujer independiente, con poder, con dinero, estaba interpretando el papel de un hombre rico. Entonces era... Esa respuesta. podía permitirse ese rol, ese papel. Y por eso me gusta pensar que haber puesto a Cher como la papisa estuvo muy acertado. Muy bien, sí, claramente. Todos queremos ser Cher. Y sí, ¿quién no quiere tener dinero? Todos queremos ser Cher, por favor. Bueno, pero ahí está algo que justo la figura de Cher me parece que trae otra problemática que la podemos ir discutiendo en las próximas 2 cartas. Es como... pareciera ser que cuando hay dinero, los problemas de cualquier tipo de problema desaparecen. Sí, eso siempre. Pero creo que por hoy estamos por hoy bien. Estamos, sí. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Si les gusta el contenido que hacemos, compártanlo con quien crean que lo puede disfrutar. También pueden darnos like, comentar o escribirnos para cualquier feedback. Pueden encontrarnos en Instagram como Qué Santas Cartas. Nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio.